Muy buenos días, mis apreciados. ¿Cómo estamos? Hoy 20 de febrero. El Señor nos bendiga poderosamente a cada uno de los que amablemente escuchan este programa, Lecturas de Esperanza. Para esta mañana vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 12. Nos dice la palabra de Dios: Perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Difícil, pero no es imposible el perdón. El diccionario define de manera de manera plena, que perdonar es librar, es disculpar, exonerar, eximir a una persona de un castigo, de una obligación o de una deuda. No tener en cuenta su deuda. Podrás o no estar de acuerdo. Simplemente estoy leyendo lo que el diccionario dice. También otra definición dice que perdonar es olvidar la falta que ha cometido, no guardarle rencor ni castigarle por la ofensa que te ha hecho. Dirás tú, hay que pensar bien qué tipo de ofensa es para poderla perdonar. Y de hecho, hay muchas investigaciones acerca del perdón, porque algunas personas consideran que hay cierto tipo de ofensas que no se deben de perdonar por el tipo de gravedad y consecuencias que a la vida de la persona atrae esta acción ofensiva. Vamos a leer entonces en esta sesión, y tú, con ayuda de Dios, el entendimiento que Dios te ha dado, podrás también sacar conclusiones al respecto. Leeré el caso de dos amigos, ambos negociantes. ¿Cómo perdonar a quien dice ser tu mejor amigo, tu mejor amiga, y que a tus espaldas está hablando mal de ti? Perdonar a ese ser querido en quien creíste y que terminó al final traicionando tu confianza. Quizás no está muy sencillo. Perdonar a aquella madre que siempre creíste que era una persona pura, decente y honesta, y de repente te encuentras en que por las noches tú dormías y en las noches ella salía a hacer otras cosas. ¿Cómo perdonar a un hijo que ha botado todo lo que a ti te ha costado, que ha pisoteado tu dignidad? ¿Cómo perdonar a un joven, a una joven que se ha burlado de tus sentimientos más puros que tenías? Diversas situaciones que se dan en la vida. Leer entonces la historia de Mike. Según este relato, se cuenta que dos buenos amigos habían convenido en invertir en un negocio que, en su opinión, estaba blindado de buenos beneficios. Pero el negocio fracasó y Mike perdió los ahorros de toda su vida. Lo que más le dolió a Mike fue enterarse de que su amigo, en secreto, había protegido su propia inversión contra todo riesgo. De modo que cuando el proyecto se fue a la bancarrota a pique, ese otro amigo, entre comillas, no perdió nada. Y ni siquiera este se ofreció a poderle ayudar para recuperar algo. Ni siquiera consuelo le dio. Dice el relato que aunque el golpe fue severo, con el tiempo Mike recogió los pedazos de su fracaso, de su intento, de su sueño fallido y siguió adelante. Logró recuperar sus finanzas y, sin embargo, un día, aquel amigo, entre comillas, Mike, supo que su amigo estaba en bancarrota y que su familia estaba pasando por tremendas dificultades. ¿Puedes imaginarte lo que sucedió? ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? Claro que sí. Sucedió entonces que Mike colocó a un lado todo el pasado y ayudó a su amigo a salvar su trabajo y también su familia.
En general, perdonar es una acción consciente que requiere de nuestra voluntad y de nuestra determinación. Entonces no es algo que hacemos por impulso. Sin embargo, si has observado, cuando los niños están jugando y de repente alguien le da un golpe al otro, al final uno le dice, perdóname, esto fue un accidente, no fue por hacerlo. Me acuerdo que así nos decíamos cuando estábamos pequeños, no fue por hacerlo, y nos daban buenos porrazos, de verdad. Y nosotros, perdón, esto fue un accidente. Y así, sin pensar tanto, pues perdonábamos y seguíamos contentos jugando, disfrutando del compañerismo, de la amistad de los niños y las niñas, ahí del vecindario, de la escuela. Pero a medida que vamos creciendo, que vamos aumentando en edad, los entendidos en la psicoterapia dicen que a medida que aumentamos de edad, también va aumentando la conciencia del perdón. Yo también tengo un poco mis dudas acerca de esto, pero en sus investigaciones, ellos dicen que el perdón requiere responsabilidad, porque hay que aceptar también las consecuencias, y que también hay que estar determinado a hacerlo, porque si no, te consumes, querido. El perdón también implica una mejor reactividad cardiovascular y neuroendocrina asociada al estrés. Incluso cuando los ofendidos u ofendidas en una investigación que se realizó con estas personas que habían sido ofendidas, se pudo medir cómo afectaba el que una persona haya o no haya perdonado en su estado de salud, en su estado emocional y espiritual. Así que perdonar implica una mejor reactividad cardiovascular. El perdón mejora la salud emocional en todas las etapas de la vida, reduce la ira y aumenta el optimismo, baja los niveles de depresión y eleva el bienestar emocional. Estas investigaciones fueron realizadas en una de las universidades del País Vasco, allá cerquita de España. Y aunque diríamos que es España, en realidad, tal vez geográficamente, pero políticamente no lo sé, porque allá el País Vasco, por eso se llama así, tiene inclusive también sus propias leyes. Bueno, sigamos entonces adelante. Así que el perdón nos trae a nosotros una gran cantidad de beneficios. Cuando perdonamos, se producen estos efectos beneficiosos a tu vida, a la mía. Aumenta la autoestima, disminuye el estrés, la ansiedad con la que te mantienes, la tristeza, mejora nuestro estado físico, disminuye la presión sanguínea, la tensión arterial y la tasa cardíaca. El perdón favorece porque alivia ese malestar que te da, mejora el compromiso, te acerca a las personas, fomenta una mejor comunicación, más constructiva entre las personas, entre nosotros los seres humanos. También el perdón te ayuda a salir de esquemas ya establecidos de negativismo. Nosotros podemos en algún momento pensar, este me hizo daño, pero me las paga en cualquier momento y me las paga dobles. Entonces, el practicar una manera perdonadora, no ser rencoroso, estar ahí aguardándonos eso tan horrible, nos hace entonces de que salgamos de esos esquemas que nosotros mismos los hemos hecho, los hemos inventado. Así que no hacer más conflictivo, a no dejarnos llevar por las emociones inmediatas. No es fácil, pero no es imposible tampoco. Algunos consejos fundamentales para pedir perdón. A muchas personas les cuesta, ¿verdad? Y a otras quizás nos cuesta menos. Un punto importante es que cuando uno es seguidor de Jesucristo, el perdón debe estar sinceramente listo para salir. ¿Por qué será?
Porque nosotros hemos sido perdonados, querido. Wow. Yo pienso, si mi Señor Jesucristo a mí realmente no me perdonara todas las maldades que yo he hecho, horribles, ¿qué sería de mí, querido? Yo hubiera sido consumida. Definitivamente así es. Pero Él es tan grande en misericordia y clemencia que no le tiene a cuenta a uno las cosas. Cuando uno viene a Cristo y entrega su vida sinceramente a Él y le declara lo horrible que uno es. No porque no lo sepa, porque Él todo lo sabe, con su ángel que tiene ahí con cada uno de nosotros, sino porque es necesario que nosotros abramos nuestra boca, que saquemos. Eso es como una catarsis, querido. Tú sacas todo lo que tienes, derramas tu vida, tu alma delante del Señor. Y Él tiene piedad de ti, sin importar lo que hayas hecho. Bendito el Señor. Así que identificamos entonces la ofensa. Luego empatizamos, nos ponemos en el lugar de la persona que nos hizo ese daño para ver qué es lo que está pasando en la mente de esa persona. Hay que solicitar que nos escuchen. No justificarnos. Cuando vamos a pedir perdón no hay que estarnos justificando, porque entonces a nada vamos, querido. No exigir tampoco. Hay que preguntar. A veces las personas actúan de ciertas maneras para nosotros extrañas y duras, pero no sabemos lo que está pasando al interior de esa persona, la vida que está viviendo. Hay que mostrar sinceridad entonces, cuando nosotros vamos a pedir perdón y pedir ayuda. Si se te hace tan difícil, pide ayuda. Al primero que tienes que correr es a Jesucristo, porque Él pone ese amor, esa benignidad, esa compasión y misericordia. Todo eso. Algunos dicen de que esto de tener un estilo de vida que incluya el tener el perdón a flor, que flote, que aflore en nuestras vidas, es educativo. Y en cierta medida puede serlo, porque si en nuestra familia, por ejemplo, nosotros a un niño vemos que se golpea con otro o que agrede a otra persona o a un adulto, a un anciano, y dejamos pasar y pasar esas cosas, definitivamente que es lo que le vamos a estar enseñando a nuestros hijos, a nuestras generaciones, que Dios nos ha confiado en nuestras manos para que sean fieles a los valores eternos y sirvan a la humanidad. No le estamos enseñando nada, porque entonces, de allí entonces, que a ciertos niños, a ciertas niñas o jóvenes, se les haga más fácil, más sencillo el pedir perdón, poder bajar y decir definitivamente me equivoqué, cometí un error, voy. Pero aquel perdón que se pide en donde tú has sido el ofendido, a ti es que te han hecho daño y tú tienes que venir y buscar la paz, restablecer relaciones, es duro, ¿verdad? Pero a eso Dios nos ha llamado a nosotros. Jesucristo vino a restablecer, a crear un puente donde no había, donde solo había enemistad y alejamiento entre Dios el Padre y la humanidad por el pecado. Y Él vino a hacer el puente por el cual nosotros pudiéramos tener acceso nuevamente al trono de la gracia. Bendito el Señor. Entonces, nosotros como cristianos también estamos llamados a la reconciliación, a establecer puentes, a mejorar nuestro entorno, nuestra vida, la vida de los que nos rodean. Cuando en una relación entre dos personas, una resulta dañada como consecuencia de una acción de la otra, se produce en un primer momento una experiencia subjetiva de no perdón, no perdono, este me las paga y cuando pueda se las hago doble. Va a llorar sangre. Qué duro, ¿verdad? Así he oído a algunas personas. Esta experiencia, entonces, que sigue al daño, es una combinación de respuestas cognitivas, afectivas y frecuentemente conductuales. Algunos investigadores en la materia dicen que en el nivel afectivo, esos sentimientos de rabia, de tristeza, de confusión, una sensación de traición, a la gente la ahoga
Y la gente se enferma tremendamente, fisiológicamente hablando. Entonces, querido, amada que me escuchas, podemos en el nombre del Señor poner nuestras afecciones también a los pies de Cristo. Y Él tiene el poder de podernos restablecernos para que el dolor, la rabia desaparezca, esa confusión, esa manera que nos tortura. Dios la puede quitar si tú se lo permites. En el nivel cognitivo, representaciones ofensivas del ofensor, fantasías o pensamientos de venganza, preguntas de por qué o si la persona ofendida ha tenido alguna culpa y pensamientos de finalización de la relación con el ofensor. En el nivel conductual, comportamiento de evitación del ofensor o de distanciamiento o comportamiento de enfrentamiento al ofensor y hasta llanto. Hay gente que llora de cólera por lo que le han hecho y dice, no me va a acabar la vida. La vida no se me va a terminar mientras no le haga llorar sangre, pero me la paga. Querido, wow, yo no sé si en este momento estoy hablando para alguien de esa manera. No te estoy criticando, amado, porque el pecado ha venido a ser un desastre en el ser humano. Pero el perdón, como dijimos, viene a raíz y se anida en nuestra manera, en nuestra forma de ser, solo sí, si nosotros nos humillamos delante de Jesucristo. ¿Qué le hicieron a Jesucristo? Por culpa tuya y mía y de nuestros pecados. Le hicieron de todo. Y Él diciendo, ¿verdad? De esta manera, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros sí, querido. Muchas veces sí sabemos lo que le estamos haciendo a otras personas, ¿verdad? Entonces, ¿será que debemos de tomar entonces el consejo que el Señor nos dice? Es entonces, es un milagro el perdón. Bien difícil, ¿verdad? A veces, pero no imposible. ¿Por qué no es imposible? Porque nuestro Padre es un Dios perdonador, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Nehemías 9:17. Él quiere, por medio de su Santo Espíritu, morar en tu corazón y en el mío, para que así, como Él ha perdonado nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a quien nos ofenda. A lo mejor tú que me estás viendo en este momento, está en tu corazón alguna amargura, tristeza, rencor, dolor por alguien que te marcó la vida para siempre. Yo no soy quien inclusive, para decirte muchas cosas, pero sí puedo decirte en el nombre del Señor que la persona más dañada en estos eventos de ofensor, de agresor y agredido es aquella persona que continúa guardando rencor, dolor, rabia en su corazón, en su mente, porque no te deja vivir, querido. Tus huesos se te secan. Lo mismo sucede con el pecado, querido. Muchas veces nosotros tenemos muy buenas relaciones, por lo menos relaciones diplomáticas, entre nuestros familiares, vecinos, compañeros de trabajo, pero nos olvidamos de nuestro Creador, querido. Nos olvidamos que si Él no fuera por su poder, tú y yo no existiríamos, no seríamos, nunca hubiéramos nacido en este planeta Tierra. Y nos olvidamos también que al caer la tarde debemos de acercarnos a Él y venir y declararle nuestro pecado. ¿Para qué? ¿Para qué le declaramos nuestro pecado al Señor? ¿Para qué nos confesamos? No solo porque el sacar lo que tienes como catarsis te ayuda. No, no, no. Cuando tú le declaras el pecado a mi Señor Jesucristo, mi pecado, cuando yo lo confieso, Él puede perdonarnos, limpiarnos de toda maldad y quedamos bien ricos, bien livianos, así le llamo yo, pero en una relación que nosotros nuevamente volvemos a confirmar que Él es nuestro Dios, que dependemos de Él. Él quiere entonces
por medio de su Santo Espíritu, morar en tu corazón. Se lo vas a permitir. Te invito a que lo hagas pasar tiernamente al Señor. Y Él quitará todas esas raíces de amargura, de dolor, de sufrimiento, que no te dejan prosperar en la vida y que hacen que influyas negativamente a las generaciones nuevas que están allí alrededor de ti. ¿Y qué le vamos a enseñar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes? A que sean maledicientes, intolerantes, impacientes, que siempre anden con un ceño fruncido, a la expectativa siempre de alguien que les va a hacer daño y que hay que demostrar quién es el fuerte, quién es el que tiene el poder, el que sabe. No, no es eso, querido. Eso es lo que Satanás le inculca en la mente al ser humano. Pero el cristiano tiene que ser de avanzada. A lo mejor, tú que estás escuchando en esta hora, en tu corazón, has sido dañado grandemente por ciertas personas. Y yo no soy nadie para medir el daño que te han hecho. Así es. Pero mi Cristo puede ayudarte, puede socorrerte si se lo permites. Hoy es un día bueno para perdonar. Ya quizás contigo pasó un día, una semana, con ese dolor, con ese resentimiento, meses, años, o quizás toda tu vida has pasado con ese peso que te agobia y sigues siendo llenado en tu vida por el odio, el rencor, por no perdonar. Te pregunto, ¿ha valido la pena? ¿Ha valido la pena que gastes tu vida en ese rencor, en ese odio hacia otra persona, hacia una institución? ¿Ha valido la pena? Ahí tú solito, contéstate, que aseguro que no ha valido la pena. Porque a veces uno piensa que el humillarse y el poder ir a pedir disculpas, perdón, porque he reconocido el daño que él ha hecho a una persona, algunos creen que eso es ser un falto de entendimiento, ignorante, alguien que no tiene templanza. Al contrario, querido, esta persona que se humilla y que inclusive, aunque no lo hayan ofendido, toma la iniciativa, es una persona poderosa en el Señor. Así de que intentémoslo con la ayuda de Dios. Proverbios 17:9 dice, el que perdona, el que pasa por alto la ofensa, busca afecto, promueve la amistad, pero el que la divulga, aleja al mejor amigo. Efesios 4:32 también nos aconseja a nosotros, sed benignos, compasivos, unos a otros, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Nos decimos ser cristianos y pasamos con una gran cólera frente a otro que no hace lo que yo quiero o no se comporta como yo soy. Un momento con eso. Ahí dice que hay que ser benignos unos con otros y perdonar como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Imagínate que nosotros no pudiéramos alcanzar el perdón de Jesucristo. Estaríamos listos para ser consumidos de una vez, querido. Y no hemos sido consumidos por su grande misericordia, su gran clemencia y compasión. Allí cuando Pedro se acerca a Jesús, él queriendo salir más listo, le dice, ¿cuántas veces debo de perdonar, maestro? 7 veces, le dice, para número más perfecto ahí. No, le dice Jesús, 70 veces 7, Mateo 18:21-22. Es decir, siempre, querido. Me estarás diciendo, a usted quizás no le han hecho algo que de verdad marque su vida para que hable de esa manera. Sí, he pasado cosas así también. Y solamente la gran misericordia del Señor ha permitido que también yo tenga compasión de otros. Porque mi Cristo ha tenido compasión de mí. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para no perdonar a otra persona? Salmos 32:1-2 dice, feliz el hombre, feliz la mujer, el joven, tú niño que me escuchas, anciano, a quien sus culpas le han sido perdonados, sus pecados por completo. Feliz la persona que no es malintencionada, que no hay engaño en su espíritu y a quien el Señor no culpa de pecado ni de falta. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros, queridos? Confesar nuestro pecado. Así de sencillo.
Me gustaría leerte un pedacito de un poema de Shakespeare. Me encanta este. Voy a leerte un párrafo nada más de Shakespeare acerca del perdón. Aprenderás incluso que las personas buenas no podrían herirte alguna vez a unas personas buenas y necesitarás perdonarlas. Descubrirás que lleva años construir confianza y apenas segundos destruirla. Y que tú también podrás hacer cosas de las que te arrepentirás el resto de tu vida. Aprenderás que las circunstancias y el ambiente que nos rodea tiene influencia sobre nosotros, pero nosotros somos los únicos responsables de lo que hacemos. No siempre es suficiente ser perdonado por alguien. Algunas veces tendrás que aprender a perdonarte a ti mismo. Vas a pasar todo el tiempo diciendo, fue mi culpa, y fue por mi culpa, y te vas a consumir diciéndote y echándote la culpa. Para con eso, querida. En el nombre del Señor, detente ahí. Hay alguien que llevó todas tus culpas, tus penas, tus dolores, lo que no pudiste hacer, que creíste que estaba en tu alcance y estaba en tu control y salió de tu control. Déjale eso al Señor. Ya no cargues más con esas situaciones, porque tu vida se está desperdiciando y estás influenciando negativamente a los que te rodean. Déjale al Señor esas cosas. Libérate en el nombre del Señor. Pero es que el ser humano, en la pedagogía del oprimido, en estas obras, dice que el ser humano se libera él mismo. Yo aplaudo mucho a este tipo de filosofías pedagógicas, porque fui pedagoga en un tiempo, pero no estoy de acuerdo con ese punto. Quiero decirte, querido, que la liberación viene de lo alto, de una persona, y es Jesucristo. Todo ese tipo de liberaciones que ocurren en el interior de la persona por su propia habilidad, tarde o temprano fracasan y te restriegan en la vida grandemente peores situaciones. Pero si tú le permites a Cristo Jesús entrar en tu vida, en tu corazón, Él va a hacer esa obra que el ser humano no es capaz de hacerla. Inclusive, querido, por muy santo o santa que sea tu vida, sin mácula, sin mancha, allá en el tribunal divino, eso no tiene mérito alguno. No es capaz de responder frente al Padre eterno. Solamente los méritos de Cristo. Por eso es que debemos de cederle el trono que muchas veces está ocupado por nuestros propios prejuicios, nuestras propias inclinaciones, nuestras debilidades, incluso tus fortalezas, y cedérselo a Jesucristo para que Él reine soberano en tu vida. El perdón no solo nos acerca a Dios, también hace que seamos más semejantes a Él. Más importante aún, si Dios ha perdonado el mal que nosotros hemos hecho, ¿por qué no perdonar a quienes nos han hecho ese mal a nosotros? Ya pasaste meses, años. Tu vida se está acabando ya. Ya llegaste a la ancianitud y todavía sigues cargando con ese rencor. Vamos, cédeselo a Jesucristo. Que nuestra oración sea, Padre, que tu espíritu more en mí, en ti, de tal manera que pueda perdonar de la misma manera que tú has perdonado. Así habrá unidad donde antes hubo separación. Habrá gozo donde ha habido sufrimiento y pesar. Tú volverás a tener misericordia de nosotros. Sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Esa es la promesa del Señor. Has ofendido grandemente a tu Salvador, al Eterno. Hoy es el momento de que confieses tu pecado a Jesucristo, porque Él volverá a tener misericordia de ti. No se va a acordar más de tus iniquidades. Las va a arrojar a lo profundo de la mar.
Entonces, confesemos nuestras rebeliones al Señor y Él perdonará la maldad. Así lo ha prometido en Salmos 32:5. Hagámoslo mientras podamos hallar gracia y oportuno socorro. La paz de Cristo quede contigo. Si Él lo permite, nos encontramos próximamente. Amén.